Gabon guztioi, udako lehen larun bat honetan. Hemen gaude berriz, ez da larun bat arrunt bat gaur, aurten baititugu ikasturteko mai inguruak. Hau duzue, beraz, aurtengo azken eusko ikaskuntzaren mai ingurua, hemen, Radio Vitoria. Muy buenas noches y gracias por su fidelidad a lo largo del año con este espacio radiofónico. Y les digo esto porque hoy es la última tertulia del curso 98-99 de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Tal vez por ello, y pensando en el próximo curso, los responsables de la Sociedad de Estudios Vascos han estimado oportuno que hoy acerquemos hasta sus receptores una de las múltiples actividades que la Sociedad Eusko Ikaskuntza realiza periódicamente. Me refiero a los másters a distancia interactivos. Una pausa y les cuento, o mejor dicho, les cuentan nuestros invitados. Y hoy en los estudios centrales de Radio Vitoria, solo en la soledad del estudio, porque todas las comunicaciones que vamos a tener en directo van a ser vía telefónica. Y vamos con la presentación de nuestros invitados. Al otro lado del teléfono, Demetrio Loperena, catedrático de Derecho Administrativo por la Universidad del País Vasco, director del máster a distancia interactivo en Derecho Ambiental MIDA. Demetrio, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. En otra comunicación telefónica, Juan José Álvarez Rubio, profesor titular de Derecho Internacional Privado en la UPV, en la EHU, director del Máster a Distancia Interactivo de Comercio Internacional MICI. Juan José, Gabón, muy buenas noches. Ay, Gabón. Bueno, tenemos que hablar de estos másters interactivos de Eusko Ikaskuntza. A lo largo de esta tertulia también escucharemos a José Luis Abaun, que se incorporará a esta sintonía de Radio Vitoria, pero para que todos los oyentes, y siempre con ejemplos a lo largo de los próximos minutos para acercar la realidad de estos másters a nuestros oyentes, quizás la mejor forma de comenzar sea Demetrio explicando qué objetivos tienen estos másters. Ya sé que cada uno de vosotros es responsable de uno de ellos, pero siempre habrá unos objetivos comunes a todos ellos. Pues sí, efectivamente hay unos objetivos comunes. En primer lugar, yo creo que tenemos los que nos dedicamos a la docencia de cualquier tipo de actividad, pero en este caso del derecho y de la economía, yo creo que tenemos la responsabilidad de adecuar nuestros métodos docentes a las nuevas tecnologías que hoy están disponibles, y en este sentido la utilización de Internet o cualquier otro método telemático para una mejor oferta docente. Yo creo que es responsabilidad de todos los docentes que se sientan responsables del futuro y de su actividad profesional. Pero por otro lado, hay otra preocupación a la que también responden en común estos másteres, y es que la formación permanente de los profesionales es una tarea que ya se considera ineludible en nuestra sociedad. Cualquier actividad profesional que previamente haya requerido una preparación, y prácticamente la totalidad lo requiere, universitaria o no universitaria, requiere desde luego una formación permanente, lo que se llama una formación permanente. Pues bien, el acceso a la gente, para la gente que está trabajando con un horario determinado, a esa formación permanente resulta costosísima en tiempo y costosísima en dinero. Hoy, el disponer de un ordenador personal en casa o en el propio puesto de trabajo permite acceder a esa formación permanente a través de cursos como los que nosotros estamos impartiendo, a una especialización, a una actualización de conocimientos profesionales, y todo ello sin necesidad, como digo, de invertir tiempo del propio puesto de trabajo, ni digamos gastos excesivos con desplazamientos, etcétera, etcétera. Juan José, quizás algún oyente o quizás quien te habla
se pregunta la validez de los másters de cara a los puestos de trabajo que nos tocan ocupar a lo largo de nuestra vida profesional, porque si uno saca una cuenta rápida, para cuando llegas al máster suelen ser 16 o 19 años incluso estudiando, y alguien se preguntará, ¿y todavía hay que estudiar más? Hombre, es cierto, ¿no? Es un debate abierto hoy día en toda la comunidad universitaria por la verdadera saturación de ofertas de posgrado y de máster que en general existen, ¿no? En primer lugar, eso demuestra en muchas ocasiones una quiebra o una pequeña falla dentro del sistema universitario base, porque se comprueba que efectivamente, a pesar de una pretendida especialización en nuevos planes, sobre todo, los licenciados en diferentes carreras salen o salimos con carencias importantes, ¿no? Y el mercado es el que al final marca las reglas, ¿no? Yo creo que en concreto en las tres ofertas que desde Eusko Ikaskuntza se hace, existe un hilo conductor, que es el de no ofertar por ofertar, ¿no? Buscar algo que realmente responda a las demandas de los profesionales en los tres campos en los que trabajamos, ¿no? Es cierto entonces que de alguna manera se puede decir, bueno, ¿para qué esa titulitis de tantos másteres? Bueno, nosotros subimos un poco de eso, y de hecho el perfil de nuestros destinatarios es gente que, como muy bien decía Demetrio Perena, necesita reciclarse pues para crecer dentro humana y profesionalmente en las empresas o en las administraciones en las que trabajen, porque precisa una actualización permanente de conocimientos desde hoy, ¿no? Les recordamos que los diferentes másteres interactivos de Eusko Ikaskuntza para el próximo curso tienen como especialidad Derecho Ambiental, Comercio Internacional y Derecho y Economía de la Unión Europea. En cuanto a los profesores que imparten las diferentes materias, Demetrio, siempre vía Internet, aunque creo que también existen otras vías. ¿De dónde, de qué universidades, de dónde proceden esos profesores? Bueno, yo, si me permites, te voy a decir los que participan en mi máster, aunque sí puedo iniciar con una consideración de tipo general. La no necesidad de desplazamiento desde el domicilio de los estudiantes o desde el puesto de trabajo es aplicable tanto a los estudiantes como a los profesores, lo cual nos permite seleccionar a los mejores profesores de cada especialidad, se encuentre en el punto del planeta en el que se encuentre, en el plano teórico al menos, para cada módulo, para cada unidad de trabajo, para cada lección que impartimos. Con esta consideración de carácter general, lo que puedo decir es que en mi máster, pues afortunadamente el País Vasco cuenta con un contingente de profesores de Derecho Ambiental que es probablemente el más numeroso y de los mejores cualificados en el ámbito estatal. Por lo tanto, una gran parte de los profesores de nuestro máster proceden directamente de las distintas universidades del País Vasco. Pero ello no perjudica el que también tengamos profesores de otras universidades españolas, tengamos profesores de universidades latinoamericanas, puesto que una característica del máster nuestro, el de Derecho Ambiental al menos, es que un porcentaje bastante numeroso de los alumnos proceden de países latinoamericanos, y entonces tratamos de ofertar pues en las mejores condiciones la docencia que ellos necesitan. Todo lo que tiene que ver con el profesorado de estos máster interactivos, sería interesante, a pesar de que todos sabemos cómo funciona Internet, de explicarlo con palabras sencillas, porque Internet está ahí, es una realidad. Muchos profesionales tienen contacto precisamente con esa red, pero todavía no está en todas las casas. Tan sencillo como sentarse delante del ordenador, teclear las diferentes opciones y llegar a los términos que tú quieres emplear, incluso consultar, preguntar, entrar en comunicación directa con el profesor. Ese es el sistema. Bueno, si me permites, la idea con la que iniciamos este proyecto, que se inició con Derecho Ambiental hace 2 años, 2 años y pico, parte de un concepto que es tener el aula, o mejor diría, la facultad en la pantalla. El alumno de este curso no se encuentre en ningún caso en inferioridad de condiciones
académicas respecto del alumno que cursa el método convencional. Por lo tanto, en la página de Internet, cuando se abre nuestra página, hay distintos iconos que dan acceso a un árbol de opciones que voy a tratar de explicar brevemente, pero que son sencillamente las mismas opciones que un alumno tiene cuando entra en la puerta de la facultad. Lo primero que tiene cuando está en el aula es la opción de preguntar al profesor. Bueno, primero se le reparten las lecciones, se le reparten por escrito, es decir, el lenguaje hablado ordinario se sustituye por el lenguaje escrito. Una vez explicada la lección, viene la serie de preguntas en las que el alumno realiza a través del sistema de correo electrónico en una página específica que tenemos, que el profesor al que se le hace la pregunta contesta y que todos los alumnos y todos los profesores que participan en el curso la ven, porque es como una especie de tablón de anuncios en la cual todas las preguntas y todas las respuestas a lo largo de todo el curso van siendo visualizadas en la pantalla. Por lo tanto, el sistema de tutorías y el sistema de preguntas lo tenemos garantizado. En segundo lugar, otra opción son los seminarios, es decir, presentado un tema de actualidad en relación con la materia que se ha explicado por parte del profesor. Los alumnos debaten ese tema de actualidad con argumentación jurídica en nuestro caso, o política, o a una argumentación ambiental en todo caso, y todos los alumnos ven los posicionamientos que va tomando los distintos profesores y los distintos alumnos por ejemplo, en debate sobre el cambio climático, la biodiversidad o las mutaciones genéticas, en fin, temas que son de actualidad y que tienen que ver con el derecho ambiental. Otra opción que tenemos en los iconos en la página principal son las prácticas. En las prácticas, puesto que son prácticas de derecho, uno puede debe resolver para obtener el diploma final supuestos de derecho internacional, de derecho administrativo, de derecho penal y de derecho civil. Y también tenemos prácticas de inglés jurídico. Estas prácticas se realizan de la forma más completa posible, de tal modo que el alumno no solamente recibe un supuesto de hecho y tiene que dar la solución. El alumno tiene que redactar el recurso de alzada administrativo, si procede, tiene que redactar la demanda y sigue en definitiva con el profesor todo un procedimiento litigioso si es de lo que procediera. De tal manera que las prácticas se realizan también en plenitud de condiciones y viendo sobre todo todos los alumnos que normalmente ya son profesionales las distintas respuestas que están dando cada uno de sus compañeros, lo cual enriquece muchísimo el contenido del didáctico de la práctica y además yo creo que contribuye principalmente a la formación y al intercambio de opiniones, puesto que, como digo, muchos de ellos son profesionales en ejercicio y están, resolviéndose mutuamente o atacándose mutuamente en distintos posicionamientos respecto de una práctica concreta. Y tenemos también biblioteca que se divide en un servicio de documentación en lo cual aparecen referencias legislativas, referencias jurisprudenciales y referencias bibliográficas. Tenemos otro apartado en la biblioteca también en el que aparecen textos completos de algunos artículos de revistas, algunas leyes o algunas sentencias, las más importantes, aquellas estas se las prestamos directamente al alumno, y también tenemos otra página de información sobre otros cursos que pueden ser complementarios para la formación que quieren alcanzar los distintos estudiantes. El examen y la evaluación del profesorado también la realizamos por internet y finalmente también tenemos otro icono que despliega otro arbolito en el cual se realizan todas las actividades administrativas desde la prescripción, la matriculación, problemas que puede haber con el suministro de información, etcétera, etcétera. Es decir, que el sistema está diseñado para que la facultad esté en la pantalla y, como decía al principio, ningún alumno se sienta en inferioridad de condiciones en esta facultad telemática, en inferioridad de condiciones respecto al que está en la facultad física, ¿no?
todas las explicaciones alrededor de lo que tiene que ver con los másters interactivos de Escrita Escucha. No sé si relacionándose vía internet con los diferentes ordenadores, Juan José, se pierde de alguna manera la comunicación necesaria, también el contacto humano entre profesor y alumno. Hombre, lo que en la terminología actual ahora se llama encuentro presencial o contacto presencial, deja de existir desde ese punto de vista físico, pero yo puedo hablar desde mi experiencia como director del Máster de Comercio Internacional que, bueno, ese tipo de relación humana a través, en este caso, de una máquina como es nuestro ordenador, pues se convierte en una relación no solo profesional, realmente incluso humana, en muchas ocasiones fluida, porque en nuestro caso en concreto del comercio internacional ocurre un poco esa especie de sinergia colectiva que de la que hablaba Demetrio hace un momento, porque, por ejemplo, abogados en ejercicio o responsables de los departamentos de exportación en empresas aprovechan la página de debate dentro del máster para sugerir problemas incluso concretos y escuchar sugerencias de los restantes miembros del colectivo de alumnos y profesores que integramos, en este caso, el máster de Comercio Internacional, y lo cierto es que se acaba creando una relación interesante que nos consta que en algunos casos incluso con despachos de América o de Sudamérica y de aquí pues se puede fraguar incluso en contactos futuros, ¿no? Y en nuestro caso además en concreto lo que sí intentamos es de alguna manera como colofón o como final de lo que es un máster interactivo, intentar en el marco de los cursos de verano de San Sebastián pues instaurar o establecer un curso vinculado a alguna de las materias objeto del máster para que en la medida que fuera posible pues los alumnos del máster acudan, ¿no? En nuestro caso tenemos ahora un curso sobre arbitraje comercial internacional el 14, 15 y 16 de julio en San Sebastián. Gran parte de nuestros alumnos, los que han podido hacerlo por razones personales o profesionales, se van a desplazar y será también una ocasión de contactar y de conocerlos, ¿no? Pero bueno, no deja de ser ciertamente peculiar, pero la verdad es que ese tipo de colaboración o de trato entre compañeros existe a ese nivel de contacto informático, ¿no? A veces las relaciones sentimentales han comenzado vía internet, o sea que cosas más difíciles también se pueden hacer. Eso como anécdota, de luego si les ha interesado toda esta información, la preinscripción es hasta el 30 de septiembre de este año y la matriculación hasta el 15 de octubre de este año también, de 1999. No sé, Juan José, si sabéis los precios que tienen los másters, porque también es un San Benito que se le ha colgado a los másters, lo caros que son. Bueno, es cierto, pero yo sobre eso sí quisiera aclarar, puedo concretar exactamente el precio de lo que es el máster interactivo, de lo que son al menos los máster interactivos de Derecho Medioambiental y el de Comercio Internacional. Es un coste anual de 400.000 pesetas, 400.000 pesetas que se sitúa bastante por debajo de lo que es ya no los más altos, sino la media habitual en lo que implica un máster de todo el año en su tratamiento. Pero sobre eso yo sí quisiera indicar dos cuestiones, ¿no? La verdad es que en esta sociedad de hoy día muchas veces valoramos la calidad de un producto o de un servicio, en este caso de un servicio académico, atendiendo al precio o a la tasa que nos cobran por ella, ¿no? Y asociamos un precio alto a decir, pues esto tiene que ser realmente bueno, ¿no? La verdad es que, uniendo con lo que anteriormente decía también Demetrio, yo creo que, y no es una falsa vanidad, debemos estar orgullosos desde Euskadi Cascuntra y desde nuestra comunidad autónoma de poder contar con un plantel tan selecto de profesores que solo es posible efectivamente por esta vía, porque no requerimos de los gastos de un desplazamiento físico desde ahí. Y eso mismo pues ha permitido ajustar realmente los precios a un nivel, yo no sé si decir asequible, porque efectivamente cada economía estudiantil sobre todo es realmente distinta y diferente, pero desde luego comparativamente con lo que es el mercado en precios estamos realmente a ese nivel, pues también por encima de los demás, porque ofrecemos un producto de verdad de muchísima calidad y a un precio más que asequible desde ese punto de vista, ¿no? Pero el objetivo de Euskadi Cascuntra no es ganar su prestigio a base de colocar una élite también económica en las tasas de los másteres, ¿no? Sino en demostrar que se puede hacer un trabajo serio y con una metodología, que esa es la clave, absolutamente puntera, ¿no? Porque dentro de la múltiple oferta que hay, nadie, hasta la fecha, nadie ha conseguido llevar adelante una metodología de este tipo
que nació de un proyecto elaborado por Demetrio Loperena en el máster de Derecho Medioambiental y que luego ha sido seguido por nosotros en ese campo y que hasta la fecha, como digo, no tiene un parangón en ninguna otra de las instituciones o universidades del Estado, ¿no? Sabemos que tienes que marcharte rápidamente del lugar en el que ahora estás, por eso quiero que expliques a los oyentes un poco más claramente, ya entrando en cada uno de los másters, qué materias se imparten dentro del máster a distancia de comercio internacional. Más tarde, como les decíamos, José Luis Abant también estará con nosotros, que es uno de los coordinadores del máster a distancia en Derecho y Economía de la Unión Europea. Hablando de comercio internacional, ¿qué tipo de profesionales se preparan en este máster? ¿A quién va dirigido? Bien, fundamentalmente hay dos perfiles de destinatario tipo. Uno es pues el licenciado en Derecho que quiere obtener una especialización en un campo de tanto auge y de tanta salida o nicho profesional, como ahora se denomina, ¿no?, desde este punto de vista. Y además de los licenciados en Derecho, pues comprobamos que hay numerosos licenciados en empresariales, en administración y dirección de empresas, que se encuentran buscando también dentro del campo del mundo empresarial una especialización desde ese punto de vista, ¿no? También el año pasado y este año contamos ya con varios inscritos que forman parte del cuerpo de técnicos de nuestras administraciones, la autonómica o las forales o municipales en algún caso, que están interesados en formarse, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? Nuestra obsesión, diría yo, nuestro objetivo principal es no convertir el máster en un mero ensayo teórico y además no solo jurídico o normativo, ¿no? Intentamos, y creo que la metodología que seguimos se presta a eso, aportar una visión práctica de cada una de las materias que abordamos. Por poner un ejemplo, ahora vemos en la prensa el debate sobre la posible negociación entre la Unión Europea y Mercosur, los países de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, que está como Estado adherido a Mercosur. Las negociaciones, decía, para poder implantar una zona de libre comercio también entre los dos grandes frentes institucionales, el europeo y el sudamericano, y las consecuencias que eso podría tener desde el punto de vista del mercado de precios, etcétera. Bueno, pues lo que estamos haciendo ya este año es proponer a nuestro alumnado en este momento modalidades contractuales que se adecúen según sectores a lo que va a ser el futuro inmediato desde ese punto de vista, ¿no? O lo que hacemos también, por ejemplo, pues son estudios de prospección jurídica y empresarial. Es decir, ¿qué ocurre si una entidad de máquina herramienta ubicada en Gasteiz está analizando dónde le resulta más rentable desde diferentes puntos de vista ubicar en el mercado sudamericano la fábrica o la delegación que pretende implantar allá? ¿No? Pues el ejercicio teórico y práctico es analizar las consecuencias de acogerse a una u otra legislación y ver los pasos que habría que dar desde ahí, ¿no? Este es un poco el diseño, y lo que abarcamos en todo el desarrollo del curso es desde una parte institucional, donde analizamos pues desde la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea, el Mercosur, como decíamos, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, la vertiente asiática. Vemos un poco sobre el terreno cuáles son los grandes centros institucionales de poder en el campo del comercio internacional, y luego descendemos a ver las diferentes figuras contractuales y los diferentes aspectos vinculados al comercio internacional, ¿no? Pues desde esa problemática de la tipología de contratos en cada sector hasta los problemas de suspensiones de pagos o de quiebras a nivel internacional, los problemas de arbitraje y litigios a nivel internacional, pero siempre con la pretensión, como decía, de, por un lado, hacer una permanente actualización de conocimientos a lo largo del máster, y eso se puede comprobar porque nuestros alumnos van recibiendo actualización de los módulos que a su vez han ido recibiendo meses atrás, y dos, de tratar de darle un enfoque práctico, ¿no? Que la gente rentabilice de verdad el tiempo y el dinero que emplean nuestros másteres, ¿no? Esa es un poco la visión y el objetivo que tenemos. Brevemente, Juan José, ya nos has explicado a grandes rasgos, ahora te pido brevedad, pero también sé que no tienes una bola de cristal con la que ver el futuro. Si ya estamos hablando de un mercado global en el cual las empresas tienen diferentes sucursales, por decirlo de alguna manera, en los diferentes continentes, si cada vez en ese sentido estamos más cerca de lo que se denomina la aldea global, el siglo XXI, ¿hacia dónde nos puede llevar en el comercio internacional? Pues yo creo que es evidente.
a que la regla que siempre ha triunfado en esta materia, de que el más rápido y el que antes llega es el que triunfa, pues hoy día va a funcionar más aceleradamente. Pongo un ejemplo, vamos, de hoy mismo, porque es así. Hace, no tanto, hace 2 años, cuando una empresa guipuzcoana o alavesa o vizcaína comenzaba a negociar su posible implantación, por ejemplo en Sudamérica, las negociaciones, no solo las finales, las previas, se alargaban meses por un simple problema de comunicación. Yo me cogía a mis técnicos de la empresa, me desplazaba allí in situ, veía sobre el terreno quiénes iban a ser nuestros socios allí y analizábamos, nos marcábamos mutuamente y nos analizábamos y volvíamos para acá cada uno con nuestras conclusiones. Les enviábamos nuestro protocolo de propuesta y esperábamos, a vuelta de correo, pues un mes para esperar a ver qué nos decían. En este momento, hoy día, yo puedo estar hablando perfectamente por videoconferencia, por internet, con el supuesto socio argentino, mandarle hoy mismo por email los documentos que yo le propongo y al día siguiente esperar que él me responda, con lo cual agilizamos enormemente toda la práctica del comercio internacional. La clave es estrategia hoy día y esta estrategia no admite retrasos desde ese punto de vista. Y para tomar esas decisiones con rapidez hay que estar bien formado y tener claros esas ideas de prospección jurídica que comentaba anteriormente, ¿no? Ese es el futuro. Yo creo que la urgencia, la rapidez en la agilidad en el campo del comercio internacional, que ha sido siempre la clave del éxito en este campo, pues hoy día va a constituir y constituye ya un baluarte muy sólido. Y este tipo de prácticas y de estudios a distancia, entre comillas, no interactivos, no hacen sino de alguna manera orientar en esa metodología de trabajo a lo que va a ser sin duda el futuro del comercio internacional, ¿no? Juan José Álvarez Rubio, profesor titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad del País Vasco. Muchas gracias por estar con nosotros y por hacer el esfuerzo de acudir a la cita de Radio Vitoria y de la Sociedad de Estudios Vascos. Hasta otra, por lo pronto. Seguimos con Demetrio Loperena porque si hemos hablado hasta ahora de las características generales de estos máster interactivos y también hemos hablado de comercio internacional, tenemos que hablar a continuación de derecho ambiental. Tanto derecho ambiental, este máster, como comercio internacional, el máster va desde octubre de 1999 a junio del 2000. Y Demetrio, derecho ambiental cuando hasta hace no mucho ni siquiera había un Ministerio de Medio Ambiente. Estamos hablando de una materia reciente de alguna manera. Pues sí, la verdad es que el ser humano depende para su supervivencia de la existencia de un medio ambiente adecuado, ¿no? Es decir, que el medio ambiente es la condición para la existencia de vida humana y para la existencia, por lo tanto, de desarrollo civilizatorio de todo tipo. La verdad es que durante milenios el medio ambiente no ha corrido riesgo y, por lo tanto, la preocupación que ha tenido el derecho sobre el medio ambiente ha sido de cómo explotarlo o cómo utilizarlo de la manera más rentable, entre comillas, para el género humano. Pero hace aproximadamente 30 años se ha empezado a notar que las tecnologías y los medios de desarrollo de que dispone nuestra especie pues están en posición de arruinar el medio en el que ha nacido nuestra propia especie, ¿no? Entonces, claro, una vez que se toma conciencia se va tomando primero porque grupos vanguardistas lo van diciendo, los grupos reaccionarios evidentemente siempre cumplen con su función de decir que carece de sentido totalmente lo que se está diciendo, y posteriormente, conforme van conociéndose datos científicos más y más, pues ocurre que la sociedad en su conjunto la que reacciona y toma medidas para que ese medio del que dependemos para nuestra supervivencia pues sea protegido. De tal manera que, como digo, hace 30 años aproximadamente empezó la preocupación ambiental, primero vanguardista y luego finalmente ya institucionalizada y generalizada entre la sociedad. Suelo decir que los seres humanos, o sea, los ciudadanos, estamos casi más preocupados por el medio ambiente y mejor dispuestos que las propias administraciones.
Yo no sé si por la peculiaridad de estructura política o historia política, mejor dicho, que ha tenido pues el País Vasco y el conjunto del Estado, en el que se ha vivido una transición hace aproximadamente 20 años y en el que todavía la vertebración democrática definitiva parece que requiere de algunas modulaciones. No sé si será por esa preocupación que es así inmediata o porque somos más atávicos que el resto de los ciudadanos de Europa. Lo cierto es que llevamos un leve retraso en cuanto a las respuestas que teníamos que dar y de las respuestas que tenemos que dar dentro de los campos, y uno de los campos es el que apuntas, ¿no? Respuesta institucional. Nosotros, en el Estado no ha habido Ministerio de Medio Ambiente hasta que ha llegado el PP. En la Comunidad Autónoma Vasca la consejería es Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. En Guipúzcoa es Agricultura y Medio Ambiente. Es decir, que no existe, desde la perspectiva de los programas de los partidos políticos, una idea clara de cómo afrontar desde la perspectiva de la administración el problema ambiental. Y esto evidentemente lo que hace es que nos situamos en un cierto punto de retraso, que yo espero sea paulatinamente corregido. Demetrio, se ha incorporado ya a la tertulia de Eusko Ikaskuntza nuestro tercer invitado de la noche, José Luis Abant, decano de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Mondragón y coordinador técnico del Máster a Distancia Interactivo en Derecho y Economía de la Unión Europea, MIDEC. José Luis, Gabón, muy buenas noches. Hola Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches, encantado de saludarte porque no nos conocemos personalmente. Espero que en breve pues podamos tener reuniones de coordinación. Un saludo también para ti. Seguro que sí, porque como ven, estamos hablando con los diferentes responsables de estos máster a distancia interactivos que organiza la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, pero también con la colaboración de la Universidad del País Vasco, con la Universidad de Mondragón o con entidades como la CUSA. Estábamos hablando de los diferentes másters, José Luis, y en estos instantes tratábamos un tema interesante como es el máster a Derecho Ambiental. Decías, Demetrio, retrasos en el caso nuestro, en el caso vasco, respecto a otras latitudes europeas. Llevando esos retrasos a ejemplos claros, ¿puedes explicar? Pues mira, por ejemplo, en este campo, no sé, por decir un ejemplo, en el plan de costas tenemos un retraso respecto a no sé qué países. Bueno, yo creo que en materia de medio ambiente, en costas, en aguas y en muchas otras cosas, los retrasos no son imputables a las administraciones vascas porque la mayor parte de las competencias están en manos del legislativo estatal y en muchos casos también de la administración estatal. En otros casos son nuestras propias administraciones las que están avanzando aceleradamente, pero combatir un retraso que teníamos de muchísimos años pues no se puede combatir de la noche a la mañana. Digamos, podemos decir que la calidad de nuestras aguas, por ejemplo, no en todas las partes, porque el territorio es muy desigual, la calidad de nuestras aguas, tanto las marinas como las aguas que bebemos, las aguas de abastecimiento normal, el tratamiento de los residuos que se vierten a los mares, el establecimiento de depuradoras, también tenemos algún pequeño retraso en el tratamiento y reciclaje de los residuos sólidos urbanos, en el tratamiento y recuperación de los suelos contaminados. No quiere decir, todos estos ejemplos no quiere decir que estemos en un estado de barbarie. Se están haciendo muchas cosas y se están haciendo muy bien las cosas, pero es evidente que hay países que han tenido quizás más deteriorado que nosotros el medio ambiente y han sufrido quizás en sus carnes con mayor fiereza las consecuencias de un comportamiento tan agresivo y desde luego digamos la sensibilidad ambiental que tienen los políticos es muy superior a la nuestra. En los debates que hay sobre el estado de la nación que se acaba de celebrar ahora, o en los debates que hay aquí sobre el País Vasco, donde la calle explica la situación, yo me suelo encargar de repasar y se ve como el medio ambiente no ocupa ni un minuto
en muchas ocasiones no ocupa ni un minuto ni un segundo. Es una prueba de que al menos para nuestros políticos el medio ambiente no es un tema tan importante. Sin embargo, si vamos a cualquier país al norte, cualquier país al norte del nuestro, veremos que los problemas ambientales ocupan gran parte del debate político. Y desde luego, con estas últimas experiencias que estamos teniendo, que son el caso de las vacas locas, ahora el tema de la Coca-Cola o el tema de los pollos en Bélgica, etcétera, yo creo que, claro, la conciencia ciudadana aumenta, pero aumenta sin saber muy bien qué tipo de comportamiento observar, ¿no? Es decir, que la gente se rebela contra una administración que se muestra ineficaz para controlar estos desavisados. Y nosotros no hemos tenido grandes escándalos. Aquí, afortunadamente, además, bueno, el País Vasco tiene dos partes, ¿no? Siempre se suele decir, porque parece que las mentes escriben solo pensando en la costa vizcaína y en la guipuzcoana y en la zona industrializada de ambas provincias, que el País Vasco ha sido una zona superindustrializada, que se ha deteriorado mucho el medio natural, etcétera, etcétera. Y eso es cierto, pero eso es cierto en esa parte del País Vasco, es decir, en un 20 o en un 30% de la superficie, porque el sur de Guipúzcoa, gran parte de Álava y desde luego grandísima parte de Navarra tienen unas reservas naturales francamente envidiables de flora y de fauna. O sea que en ese sentido sí tenemos zonas muy degradadas, especialmente en suelos y en periodos muy contaminados, pero también tenemos dentro de nuestro país zonas casi vírgenes por las que tenemos por costumbre muchos vasquitos el ir a pasear los domingos o el ir a disfrutar. Es decir, que no es un país esquilmado, sino que es un país con necesidades de recuperación. Demetrio, también te tengo que pedir en brevedad porque en la recta final debemos hablar con José Luis Abauntz. Desde luego que los problemas medioambientales que mencionabas son importantes, pero por reflejar alguno de esos problemas en la actualidad más local y con la cobertura que tiene Radio Vitoria, por ejemplo, en el caso de la capital alavesa, está el vertedero de Gardelegui, un vertedero que va a tener un final más tarde o más temprano. Se necesita un plan de residuos sólidos urbanos. ¿Hacia dónde van las cosas? La misma pregunta que ya le hacía Juan José en el siglo XXI. Hay que quemar la basura, hay que reciclar más. ¿Dónde vamos a depositar esos residuos que cada vez los hacemos además en mayor número, Demetrio? Bueno, pues yo creo que la inteligencia humana ha sido capaz de hacer grandes cosas. Por ejemplo, construir la ciudad de Vitoria-Gasteiz y todo lo que hay dentro de esa ciudad de industria, de calidad de vida, de medios de comunicación, de transporte, de teléfonos, de televisiones, de radios, etcétera. Es decir, que vemos, si mirásemos desde una caverna del siglo del hombre de Cromañón, la ciudad de Vitoria, pues nos parecería algo auténticamente fantástico, ¿no? Una prueba de un desarrollo intelectual prodigioso. Bueno, ¿cómo es posible que nos asuste el tema de las basuras? Pues nos asusta sencillamente porque no queremos aplicar o porque no quieren, no están dispuestos pues determinados sectores económicos y quizás algunos sectores políticos a practicar pues medidas inteligentes que ya están disponibles tecnológicamente y que consisten en, primero, reutilizar lo reutilizable, no consumir más de lo necesario, es decir, que tiene que cambiar esa mentalidad de tener más, ¿no? A lo que hay que tener es mejor, no una persona no vive mejor por tener el sofá más grande o por cambiar el sofá cada 3 años o cosas por el estilo. Es decir, que a lo mejor no tenemos que acostumbrar a otro tipo de consumo, ¿no? A echar medias suelas a los zapatos o cosas por el estilo, porque realmente no aumentamos de calidad de vida y tenemos que aplicar un criterio inteligente a cada una de las decisiones domésticas que tomamos, porque realmente muchas no responden a una actitud inteligente ni con la economía ni con el medio ambiente. Reutilizar, por lo tanto, lo primero, reducir, lo segundo, y reciclar en tercer lugar. Es
está todo ilustrado y la tecnología está disponible. Los 3 R's, te decía, Yo, el tema de las incineradoras y todos los métodos paliativos que existen, o los vertederos controlados o incontrolados o de todo tipo, esto es efectivamente algún tipo de instalación, pero de carácter residual, podríamos decir, para aquello que resulte imposible, pero no con carácter masivo. El carácter del tratamiento de los residuos, por lo tanto, a mi juicio no tiene un tratamiento unitario pues con incineradora o con vertedero controlado o cosas por el estilo. Lo que tiene es un buen tratamiento a nivel de ciudad, en el ámbito del ciudadano individual, concienciándonos de que tenemos que observar ese comportamiento. Y lógicamente, quien primero tiene que observar ese comportamiento es quien tiene la responsabilidad de defender el interés general, que son las administraciones públicas. Si ellas mismas no dan ejemplo en su actividad ordinaria de que practican este tipo de políticas, difícilmente un ciudadano se va a ver vocacionado o llamado a seguir comportamientos. Por tanto, partiendo de que empresas y administraciones públicas observan un comportamiento cívico ejemplarizante, podríamos llegar a la conclusión de que el problema de los residuos pues podría ser resuelto, como se han resuelto tantos problemas en la historia de nuestra civilización, inteligentemente, sin hundirnos entre la basura y, por supuesto, sin emitir dioxinas a la atmósfera a través de ese mecanismo de incineración que, yo reconozco que tiene algunas ventajas, pero yo me parece que no es la forma más inteligente en este momento de tratar el problema de los residuos. José Luis, ¿todavía estás ahí? Sí, estoy, sí. Menuda paciencia, ¿verdad? No, estamos escuchando temas muy interesantes, ¿no? En este caso yo creo que es muy agradable escuchar la Demetrio y sobre todo las reflexiones que me parece que son muy acertadas respecto de la política medioambiental. Pues por ser el tercer máster al que vamos a hacer referencia, el máster a distancia interactivo en Derecho y Economía de la Unión Europea, como decía, por ser el tercero, desde luego que no es el menos importante. Hablamos de Derecho y Economía de la Unión Europea, una realidad que tenemos ahí para muchos, una realidad solo económica, para otros, en cambio, el futuro, el siglo XXI también en la unión política. Sin embargo, luego, lo que es en el día a día, recientemente hemos tenido elecciones precisamente al Parlamento Europeo, se refleja una realidad, y es que los electores, los europeos, los ciudadanos, no parece, por lo menos, por esa participación, por esa alta abstención que crean en el futuro de la Unión Europea. No solo te hablo de nuestro caso, te hablo también, José Luis, de otros países que desde luego tienen más años y más tradición en lo que son las elecciones democráticas. Sí, es cierto, ¿no? Bueno, en primer lugar, evidentemente has hecho una mención a que este es el tercer máster de los que estamos hablando hoy, ¿no? Realmente es el más joven, es un máster que va a comenzar este próximo curso y en principio no cuenta con la experiencia de los dos anteriores que habéis desarrollado. Lo que sí es cierto es que, como tú bien dices, existe yo creo que un alejamiento claro entre lo que en este momento el ciudadano de a pie entiende por la Unión Europea y las atribuciones y las competencias que puede tener, y lo que quizás más a nivel administrativo político pues está gestando en ese sentido, ¿no? Como bien decías, yo creo que en este momento la existencia de la Unión Europea es por todos conocida, evidentemente, y eso se ha plasmado incluso en unas elecciones que acaban de pasar, pero yo creo que no se tiene una idea clara de cuáles son los ámbitos de actuación de esta institución, ¿no? En principio no se tiene conciencia clara, yo creo, entre los ciudadanos de cuál es el modo, la forma en la cual la Unión Europea y la puesta en marcha del sistema europeo va a condicionar y va a influir en el modo de vida de los ciudadanos. Hay un aspecto, yo creo que claro, evidente, y que todos lo están ya, por lo menos conociendo, y que empezarán algunos a sufrirlo en mayor o menor medida, que es la implantación del euro. Y esa es una cuestión que evidentemente todo el mundo conoce.
Sin embargo, yo creo que lo que no se conoce realmente es cómo se organiza la propia Unión para que ese instrumento, que al final es la moneda única, que no deja de ser más que un instrumento, pues realmente funcione. Y en ese sentido, evidentemente, no es algo que solamente esté ocurriendo, esa sensación de lejanía y de desconocimiento, no es algo que esté ocurriendo entre la ciudadanía, digamos, del Estado español, sino incluso pues, los miembros de los estados de la Unión e incluso aquellos más grandes y de una tradición más bien centralista, pues yo creo que están contribuyendo de una manera indirecta a que esa sensación todavía se manifieste de manera más clara, ¿no? Y José Luis, no sé cómo es por dentro, tú seguro que lo has tenido que conocer para impartir las materias que impartes, cómo es por dentro todo lo que tiene que ver con las instituciones europeas. No sé si aquello es un pequeño laberinto de diferentes departamentos, un laberinto de técnicos, o es más sencillo de lo que parece. Bueno, evidentemente es una situación compleja. Si lo trasladáramos a la situación, a la administración más estatal, digamos, la que quizás podamos conocer, pues seguramente también existe cierta sensación de desconocimiento en cuanto a las instituciones y las competencias que tiene cada una de las instituciones. Esto evidentemente todavía pues se ve aumentado en lo que estamos contrastando con lo que existe en la Unión Europea, ¿no? Evidentemente hay unas instituciones y unos órganos que están ya implantados y que, bueno, pues estamos planteando desde el Parlamento Europeo, y luego derivado de ahí, pues el Consejo Europeo, la Comisión, el Tribunal de Justicia. Hay unos órganos de instituciones económicas. Yo creo que hay un mare magnum de instituciones y organismos que evidentemente pues hacen compleja, digamos, la explicación en el breve espacio que tenemos, ¿no? Evidentemente esta es una cuestión que por lo menos en la medida que va a afectar directamente a las relaciones entre el ciudadano y la administración, en este caso la administración europea, pues en cualquier caso todos deberíamos de tener, aunque sea un conocimiento básico, unas nociones básicas de cuáles van a ser los derechos y las obligaciones que tenemos ante estas instituciones, ¿no? Evidentemente luego siempre habrá expertos en la materia y juristas que deberán de velar porque esos derechos y esas obligaciones pues realmente se cumplan y se lleven a buen término, evidentemente. José Luis, no puedo escapar de la oportunidad de preguntarte, nadie tiene una varita mágica, pero por lo menos sí una opinión respecto al contencioso abierto entre la Unión Europea y las diputaciones forales vascas sobre las ayudas fiscales a ciertas empresas que se han instalado en nuestro país. ¿Qué opinión tienes al respecto y para favor de quién crees que será el veredicto final? Yo creo que hay un trasfondo y un debate que está trascendiendo, digamos, lo que el propio derecho en este caso está manifestando. Todavía ayer escuchábamos, y antes el propio Demetrio hacía mención también al debate del Estado de la Nación, y escuchábamos precisamente pues distintos comentarios y distintos planteamientos desde los niveles políticos estatales, me refiero, a pues cuál es el procesamiento que se está realizando sobre el tema, ¿no? Evidentemente, y sin entrar en profundidades, parece que hay ciertos defectos también de forma en cuanto a las sentencias que se han realizado y la participación pues en este caso el comisario que ha realizado esta sentencia, pero en cualquier caso evidentemente yo entiendo que hay un concierto económico que hay que defender y que hay que velar, y que este concierto económico pues tiene que ser defendido a capa y espada por las instituciones tanto vascas como estatales. En ese sentido, ya esto es una mera opinión personal, pero entiendo que en este contencioso, en cualquier caso, la razón debería de estar del lado de las diputaciones, ¿no? Pero, ahí están los órganos que tendrán que dirimir y sería bueno y deseable que desde todos los ámbitos ya tanto autonómicos como estatales pues se hiciera un frente común para abordar el problema con una misma finalidad, ¿no? Una misma perspectiva.
José Luis, estate tranquilo en cuanto a todos los datos respecto a los diferentes másters que se van a impartir a partir de octubre de este año, porque los hemos dado al comienzo de la tertulia de Sociedad de Estudios Vascos y Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Eso sí, decirles que si les ha interesado todo lo que tiene que ver con estos másters, tienen un teléfono de contacto que no es otro que el que Eusko Ikaskuntza tiene en Donostia, 943 3108 55. Repetimos, 943 3108 55. Demetrio Loperena, José Luis Abaunz, muchas gracias a los dos y hasta la siguiente. Y a ustedes despedimos estas tertulias de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria hasta octubre de 1999. Ahora, con el verano, un descanso. Esperemos también que la mosca tan grande que tenemos en los estudios centrales de Radio Vitoria se tome un descanso. Nosotros, de momento, hemos librado. Gracias, agur, gracias.